Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un tag, que sé que os gusta descubrir cositas de mí poco a poco. Y en esta ocasión es el tag de la verdad, que se lo vi a Raisa en el canal y me apeteció hacerlo. Así que aquí tengo las preguntas y vamos a empezar. ¿Sales a la calle con la cara lavada? ¿Te maquillas todos los días? Pues evidentemente salgo a la calle con la cara lavada y no me maquillo todos los días. Siempre que voy a trabajar me tengo que maquillar, entonces cuando no lo hago procuro dejar la piel respirar, salvo hoy por ejemplo que es un domingo, he ido a comer con la familia y vamos a salir, pues bueno, me he maquillado y demás, pero si no, normalmente si no tengo que grabar o lo que sea, dejo la piel respirar porque creo que también lo necesita. Y aunque yo tengo marquitas, imperfecciones, granitos de todos los gustos, pues no tengo complejo, entonces salgo con ello a la calle. 2. ¿Vas al gimnasio? ¿Alguna vez dejaste de ir por pereza? No voy al gimnasio, no porque no me gustaría, sino porque ahora mismo no puedo. Espero poder el mes que viene. Y sí que he ido al gimnasio más veces, me gusta bastante, me animo mucho en las clases, después sales renovada, me gusta mucho. Y sí, alguna vez he dejado de ir por pereza, porque ¿quién no ha dicho algún día, venga, hoy en vez de ir al gimnasio, esta horita libre que tengo me voy a tomar algo con mis amigas? Ley de vida. 3. ¿Cuánto tiempo tardas en arreglarte? ¿Tu familia se queja? Bueno, pues desde que digo, venga, me voy a arreglar, normalmente cuando lo digo es cuando voy directamente a la ducha, hasta que digo, venga, nos vamos, suele tardar unas 2 horas, entonces tardo bastante. Hay veces que lo hago más rápido, pero si voy a salir así, sin prisa, pues suelo tardar unas 2 horas. Y mi familia se queja, sí, se quejan porque me dicen que tardo muchísimo y que además me entretengo con las musarañas, cosa que es cierto, porque muchas veces estoy a mi rollo y se me pasa un poco la hora y lo que tengo que hacer. A lo mejor me voy a maquillar las uñas y estoy 3 horas para elegir el color. ¿Aplicas hidratante corporal y protección solar religiosamente todos los días? No. Soy más constante con la hidratación corporal que con la protección solar. Vale, sé que debería ser al revés, pero es así. Normalmente la hidratación corporal todos los días la aplico, salvo día que llego reventadísima, que salgo de la ducha muerta de frío y que solo quiero pillar sofá y me pongo rápidamente el pijama, que suele ser pues a lo mejor una vez en el mes. Pero normalmente me aplico la hidratante corporal. Y el protector solar lo tengo encima de la mesa porque suelo aplicármelo todos los días. Llevo una temporada que me lo aplico a diario, pero es que hay veces que se me olvida, sobre todo cuando me maquillo. Cuando no voy maquillada, como sé que tengo que poner algo, pues siempre me acuerdo, pero cuando voy maquillada a lo mejor y voy con un poco de prisa, se me olvida la protección solar. Muy mal, lo sé, porque además tengo marquitas y se me van a convertir en manchas como os llega así. Vamos a ver. 5. ¿Qué haces si vas a un evento y te hacen daño los zapatos? Vale, pues un evento, yo no tengo eventos blogger ni demás, ya me gustaría a mí, pero pues un evento, una boda, por ejemplo, entonces los zapatos me van a hacer daño sí o sí, porque yo lo sé, porque yo no utilizo normalmente tacones, entonces siempre me duelen y siempre que voy a un evento intento llevar tacones. Entonces lo que hago es cuando llego a la mesa de la comida, del convite, me quito los zapatos y los dejo normalmente o encima de los zapatos tumbados, o si la silla tiene barrita, encima de la silla, ahí con las medias descansando, maravilloso. 6. ¿Te ha pasado alguna vez que en un evento te has roto la ropa o manchado? ¿Qué has hecho? Las dos cosas me han pasado, me he manchado yo sola a veces, me ha manchado algún camarero, nunca han sido manchas enormes, pero lo primero que hago es, si voy con mi madre, que es una experta en manchas y en este tipo de cosas y siempre lleva a mano pues Cebralin o cualquier cosa, voy a ella enseguida y le digo, me ha pasado esto, dime cómo lo quito, o dame tu quinta manchas o lo que sea. Y si no, si he ido sola y ha sido un camarero o yo misma o lo que sea, pues pido un quitamanchas lo antes posible y voy al baño e intento limpiar el vestido o lo que sea, porque ya sabéis que trajes de eventos, tipo bodas o lo que sea, siempre la tela es mucho más sensible. Y romperme, alguna vez me he roto una cremallera de algún vestido, algún pantalón o lo que sea, no se ha notado exageradamente, simplemente que subía un poco menos o lo que sea, nunca del todo.
Y alguna vez, muy frecuentemente, me he pisado el bajo de algún vestido que me han metido, porque como soy tan chiquitita, y lo he dejado descolgado. Nada, un imperdible y listo. Y luego en una boda me pasó también hace algunos años que, como ya sabéis que soy un patito con tacones, me tropecé en la iglesia, que tenía escalones, me caí y me reventé las medias. Entonces me pasé toda la ceremonia con las medias con agujeros y carreras y llevaba un vestido corto. Luego, a la salida, ya llegando al restaurante y demás, me cambié de medias porque siempre llevo un par en el bolso, porque de todo puede pasar, pero en ese momento iglesia y demás, una vergüenza increíble. 7. ¿Has dormido maquillada alguna vez en tu vida? Sí. Sé que no debería, me encantaría haber dicho que no a esta pregunta, pero sí. Llevo, pues no sé si un año tranquilamente, que no lo hago, siempre me desmaquillo, incluso parece que tengo un sensor, me veo en la cama toda cansada y de repente digo, el maquillaje, y me levanto. Y aunque sea pasarme el desmaquillante bifásico y el agua micelar, que no me desmaquille con un gel, pero eso mínimo lo tengo que hacer, por muy cansada que esté. Y alguna que otra vez, ya os digo, anteriormente sí he dormido maquillada porque iba muy cansada, a lo mejor con dolor de cabeza o lo que fuera, y me iba a la cama y no me daba ni cuenta. Normalmente en esos momentos sí me desmaquillo con toallita, pero es que para mí eso me sigue pareciendo dormir maquillada. Vamos a ver, color de labial que nunca te pondrías. No me pondría gris, creo que tampoco me pondría un amarillo, ni un blanco. Yo creo que hasta ahí serían los que no me pondría. 9. ¿Haces o hiciste alguna vez dieta? Sí, estoy haciéndola ahora mismo, estoy en dieta, más bien aprendiendo a comer. Y sí, la he hecho más veces. Y la siguiente pregunta es, ¿alguna vez te lo saltaste y te arrepentiste? Pues supongo que como todas, que te saltas la dieta sin querer, por un antojo, por una reunión. Yo suelo socializar mucho con la comida y me pasa a veces. Y alguna vez me he saltado la dieta y te arrepientes muchísimo, pero bueno, tampoco es para montar un drama. 10, que es la última. ¿Te hiciste algún maquillaje que quedó mal y solo te diste cuenta en foto? Sí. La foto no perdona y además yo soy miope, entonces por mucho que quiera alguna vez me he hecho algún maquillaje que ha salido alguna cosilla torcida o un mal difuminado, lo que sea, y cuando lo ves en foto dices, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Y no me gusta, así que intento cada vez que me maquillo hacer una foto y ver cómo ha quedado, es una manía, aunque sea con el móvil hago una foto y más o menos veo cómo ha quedado, pero a veces no se puede evitar. Y nada, hasta aquí el tag, espero que os haya gustado, que si os ha gustado me pongáis me gusta y nos vemos en próximos vídeos. Y si os ocurre algún tag más que os apetece que haga, dejármelo en la zona de comentarios y hasta el próximo. ¡Chao!